Había una vez, en un pueblo africano llamado Aoke, una mujer llamada Yabo. En este pueblo, la belleza de una mujer se medía por lo delgada que era su cintura. Cuanto más esbelta, más atractiva se consideraba a la mujer para los hombres. Cuando Yabo era una niña, tenía un peso normal, como cualquier otra chica de su edad. Sin embargo, a medida que crecía, desarrolló un hábito de comer de manera incontrolable. No había porción de comida que Yabo no pudiera terminar, siempre dejaba su plato limpio, sin importar la cantidad de comida que se le servía. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en la mujer más gorda de todo el pueblo de Aoke. A medida que Yabo ganaba más y más peso, todos los hombres del pueblo dejaron de admirarla e incluso de invitarla a salir. Una a una, todas sus amigas se casaron, dejando a la robusta Yabo aún viviendo en casa de sus padres, envejeciendo con cada día que pasaba. Su padre, el señor San, estaba muy preocupado de que su hija nunca encontrara marido. Las hermanas menores de Yabo ya se habían casado y vivían felices con sus esposos, dejando solo a Yabo atrás, soltera y sin casar. Esto pesaba mucho en la mente del señor San, quien, como el padre preocupado que era, se tomó la tarea de buscar un esposo adecuado para su hija antes de que fuera demasiado tarde. Un día, el señor San escuchó que el hijo de uno de sus buenos amigos, un joven llamado Te que acababa de regresar al pueblo después de vivir muchos años en la ciudad, estaba buscando esposa. Emocionado por esta oportunidad de oro, el señor San rápidamente le habló a su amigo sobre su hija Yabo y se acordó una fecha para que Te viniera a conocer a Yabo con la intención de posiblemente casarse con ella. Cuando Yabo se enteró de la visita del posible esposo, se llenó de alegría. ¿Podría ser esta finalmente su oportunidad de casarse como todas sus amigas y hermanas? La noche antes de la visita de Te, la emocionada Yabo pasó horas vistiéndose y arreglándose hermosamente en preparación para conocer a su posible futuro esposo. Al día siguiente, Te llegó a la casa de la familia de Yabo, pero tan pronto como puso sus ojos en la muy corpulenta Yabo, su rostro mostró decepción. Claramente, esta no era la hermosa mujer que había imaginado casarse. No puedo casarme con esta montaña de mujer, dijo Te de manera grosera, mirando el cuerpo de Yabo con desprecio. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y abandonó la casa. Yabo quedó totalmente desconsolada. Toda la alegría y la excitación que había sentido momentos antes se desvanecieron instantáneamente. Regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y lloró incontrolablemente. Por días, Yabo permaneció encerrada y sola en su habitación, lamentándose una y otra vez de que ningún hombre querría casarse con ella. Después de pasar varios días encerrada llorando, Yabo finalmente se cansó de esconderse y sentirse deprimida. Debía haber una solución a su problema, pensó. Sabía exactamente a dónde acudir, visitaría a la gran diosa del río. Yabo salió de la casa y caminó por el pueblo hasta llegar a la orilla del río. Tomando una profunda respiración, llamó con voz alta, «Gran diosa del río, por favor, escucha mi llamado y consuélame. Estoy en desesperada necesidad de tu ayuda». Como por arte de magia, la superficie del río comenzó a burbujear y luego, una mujer increíblemente hermosa con piel brillante azul emergió de las aguas turbulentas. Era la diosa del río en persona. «¿Qué puedo hacer por ti, joven?», preguntó la diosa del río. Yabo suplicó con lágrimas en los ojos, «Por favor, gran diosa, hazme delgada y hermosa como las otras damas de mi edad. Todos los hombres del pueblo me han rechazado debido al tamaño de mi cuerpo. Todas mis amigas están casadas y aquí estoy, todavía no deseada y sola. Por favor, ayúdame a adelgazar para que pueda encontrar un esposo que quiera casarse conmigo. Te lo suplico». La diosa del río miró a Yabo con una mirada de compasión y entendimiento. «Querida, eres hermosa tal como eres. Debes aprender a amarte a ti misma, a pesar de lo que los demás puedan pensar. Sin embargo, te ayudaré. Antes del próximo día de mercado, encontrarás a un hombre que te amará, te valorará y te tomará como su esposa. Esto te lo prometo». Yabo pensó en lo que había dicho la diosa del río. La promesa de finalmente encontrar un esposo era emocionante, pero ya no era suficiente para ella. Su rostro se endureció con odio y rabia. «Antes que nada», comenzó, «quiero que todos los hombres de este pueblo que me rechazaron y humillaron todos estos años sufran.
Quiero que paguen por todo el dolor que me causaron con sus crueles palabras y miradas de desprecio. La diosa del río guardó silencio por un momento y luego simplemente dijo, está hecho. Tu deseo se ha concedido. A la mañana siguiente, una gran confusión estalló en el pueblo de Aoke. Todos los hombres despertaron para descubrir que su virilidad había desaparecido completamente durante la noche. No se encontraba explicación alguna de por qué sus órganos masculinos habían desaparecido misteriosamente. Aterrorizados, los hombres corrieron a consultar al sacerdote Yuyu del pueblo, un hombre considerado de tener grandes poderes místicos y conocimiento del mundo espiritual. Fue él quien les dio la impactante respuesta a su desgracia después de consultar su oráculo. Es Yaba, la mujer robusta, quien ha tomado toda su hombría como un acto de venganza por la humillación y el rechazo. Ella había sufrido durante tantos años a manos de ustedes, proclamó el sacerdote Yuyu. La única manera de que su virilidad sea restaurada es que cada hombre duerma con Yabo. Hasta entonces, todos permanecerán como están, hombres incompletos. Un gemido colectivo recorrió la multitud de hombres al darse cuenta de su destino. Las palabras del sacerdote Yuyu eran definitivas: si querían ser completos nuevamente, tendrían que acostarse con la mujer más gorda y menos deseada del pueblo. Fue un golpe devastador para su orgullo, pero los hombres no tenían elección. Uno a uno, se alinearon fuera de la casa de Yabo, esperando su turno para acostarse con la mujer que habían despreciado durante tanto tiempo. Sorprendentemente, a pesar de su repulsión inicial, Yabo parecía instantáneamente atractiva para los hombres en el momento en que entraban en su hogar para acostarse con ella. Los hombres pasaban literalmente horas y horas charlando con Yabo. Se volvían enérgicos e incapaces cuando estaban con ella, pero totalmente inactivos y flácidos cuando intentaban acostarse con sus esposas o cualquier otra mujer del pueblo. Estaban impotentes ante el hechizo que Yabo tenía sobre ellos. Para Yabo, fue una total vindicación y victoria. Esto era todo lo que siempre había soñado: ser deseada por cada hombre, ser vista como la mujer más hermosa y codiciada del pueblo, en lugar de una mujer gorda e indeseable. Las esposas intentaron todo para atraer a sus maridos de vuelta, incluso amenazando con dejarlos, pero los hombres simplemente no podían alejarse del hechizo embriagador y cautivador de Yabo. Después de mucho tormento, las esposas hartas finalmente fueron al sacerdote Yuyu exigiendo que encontrara una manera de liberar a sus maridos del encantamiento de Yabo y restaurar su virilidad de una vez por todas. Debe haber algún tipo de contrahechizo que pueda superar esta magia oscura que Yabo ha desplegado, suplicaron al sacerdote Yuyu. Nuestros hogares y familias están siendo destrozados. Tienes que ayudarnos. El sacerdote Yuyu, compadeciéndose de estas mujeres, lanzó sus huesos y consultó su oráculo místico una vez más. Después de varios largos momentos y algunos movimientos de su nariz, finalmente habló. Sí, hay una manera de romper este hechizo sobre sus esposos, dijo. Deben tomar este spray que posee magia antigua. Les entregó a las esposas un pequeño spray. Rocíen el contenido alrededor del corazón de Yabo y ella caerá en un profundo sueño. Luego, canten esta frase de contrahechizo que les enseñaré. El hechizo sobre sus hombres se disolverá, y su virilidad y capacidad para desear a otras mujeres serán instantáneamente restauradas. Las esposas agarraron el spray en sus manos como si fuera la joya más preciosa del mundo y rápidamente aprendieron la frase de contrahechizo del sacerdote Yuyu. Aquella noche, mientras los hombres estaban una vez más en la casa de Yabo, las esposas pusieron en marcha su plan. Bajo la oscuridad, se deslizaron en silencio hacia la casa de Yabo. Con manos firmes, esparcieron cuidadosamente el polvo blanco del frasco alrededor de la habitación donde Yabo dormía profundamente en el centro, rodeada por los cuerpos dormidos de sus esposos y amantes. Luego, rápidamente recitaron la frase de contrahechizo 3 veces, tal como el sacerdote Yuyu les había instruido. Al principio, no pareció suceder nada, pero luego los hombres despertaron, sacudiendo sus cabezas como si despertaran de un trance. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de dónde estaban y lo que habían estado haciendo. Mi esposa, perdóname. No quise desviarme, algún poder oscuro me estaba controlando, exclamaban mientras corrían de vuelta a los brazos de sus esposas. El hechizo, de hecho, se había roto.
La noticia de que el hechizo se había disuelto y el dominio de Yabo sobre los hombres se había destruido se difundió rápidamente por el pueblo. Los esposos y esposas se regocijaron al reunirse de nuevo. En cuanto a Yabo, despertó al día siguiente sintiéndose confundida y mareada, sin memoria de los eventos de la noche anterior. Cuando intentó llamar a los hombres que apenas el día anterior habían satisfecho ansiosamente su deseo, fue recibida con silencio. Los hombres habían vuelto con sus esposas, rehusando incluso mirar en dirección a Yabo ahora que su hechizo sobre ellos se había roto. Dándose cuenta de que el hechizo que había impuesto sobre los hombres del pueblo a través de la diosa del río se había deshecho, Yabo supo que había solo una persona que podía proporcionarle respuestas. Tenía que volver al río e intentar encontrar a la diosa del río una vez más. Sin perder tiempo, Yabo corrió por el pueblo hacia la orilla del río. Al llegar, comenzó a llamar por el nombre de la diosa del río: gran diosa del río, por favor, ven y habla conmigo. Necesito tu ayuda. Pero, a pesar de sus repetidos llamados, la diosa del río no apareció. Lloró durante lo que pareció una eternidad sentada en la orilla del río, pero la diosa del río nunca se mostró. Yabo no podía entender por qué la diosa del río la había abandonado. ¿Fue porque se enfadó que el hechizo impuesto había sido roto? ¿Fue su deseo de que todos los hombres la desearan en lugar de simplemente encontrar un esposo lo que siempre había querido? Conforme los días se convirtieron en semanas, Yabo tuvo que aceptar la dura realidad: la diosa del río nunca se aparecería ante ella de nuevo. Profundamente decepcionada y con el corazón roto, no tuvo más remedio que regresar a su pueblo sin respuestas y sin la perspectiva de encontrar nunca un esposo. Yabo se dio cuenta demasiado tarde de que debería haberse atenido a su deseo inicial de simplemente encontrar un esposo en lugar de dejarse llevar por un momento de venganza y su codicia por más, lo que le costó la oportunidad de un verdadero matrimonio amoroso que la diosa del río parecía haber estado ofreciendo. Así fue como Yabo pasó el resto de sus días como la mujer más solitaria del pueblo. La historia de Yabo es una lección moral, es un ejemplo de cómo la ira, la codicia y la obsesión con los estándares de belleza social pueden ser destructivos si se dejan fermentar en el corazón. Aunque Yabo fue víctima de la crueldad por años debido al tamaño y la forma de su cuerpo, su reacción vengativa no le trajo verdadera felicidad ni satisfacción al final. La lección de esta historia se puede encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Gracias por ver y nos vemos en la proi.